Seminario número 25, vamos a hablar sobre oncogenética. La oncogenética es una rama de la genética médica que se centra en el estudio de los factores genéticos que predisponen al desarrollo del cáncer. Entonces, lo que realiza este campo, la oncogenética, es analizar cómo las diferentes variantes genéticas en la secuencia nucleotídica del ADN en ciertos genes pueden aumentar el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cánceres y busca identificar aquellas variantes patogénicas que nos va a permitir ofrecer al paciente medidas de prevención, medidas diagnósticas precoces y tratamiento personalizado. Los dos grupos principales de genes que están involucrados en el desarrollo tumoral y justamente son el grupo de genes a los cuales hay que analizar principalmente las variantes genéticas que se encuentran en estos genes son los oncogenes. La función normal, su versión normal del oncogen son los protooncogenes. O sea, en su estado funcional normal se llama protooncogen y que está involucrado en condiciones normales promoviendo el crecimiento y la división celular. Cuando este protooncogen adquiere ciertas variantes llamadas patogénicas, se convierte en un oncogen, gana una función. ¿Cuáles son los mecanismos que llevan a un protooncogen, que es un gen normal que está involucrado principalmente en regular la proliferación celular, la diferenciación celular y la apoptosis? ¿Cómo hace este protooncogen para pasar a ser un oncogen, obtener una ganancia de función? Y basta que una sola copia, un solo alelo de este gen se encuentre alterado para que tengamos la expresión fenotípica, o sea, tengamos la presencia de una desregulación, por ejemplo, de la proliferación celular. ¿Cuáles son los mecanismos que llevan a un protooncogen a transformarse en oncogen? Bueno, son principalmente tres mecanismos. Uno es la amplificación génica, o sea que un gen que codifica para un protooncogen normalmente se encuentra en una copia, se amplifica, se encuentra en varias copias, por lo tanto vamos a tener un producto génico aumentado. O sea, la misma variante que es wild type, pero aumentado. Va a haber una sobreexpresión de este producto génico. El otro mecanismo es por una translocación cromosómica. Cuando una porción de un gen, que es un protooncogen, se trasloca, o sea, cambia su ubicación en su cromosoma, en su localización cromosómica normal, y se trasloca a otro cromosoma bajo las órdenes de un promotor muy fuerte, con alta frecuencia y eficiencia de transcripción, como pueden ser los promotores de inmunoglobulina de la IgH. En ese caso vamos a también tener una sobreexpresión de un producto que va a ser wild type, pero va a estar sobreexpresado. Y ahí también tenemos la transformación de un protooncogen en oncogen. Y el otro mecanismo es cuando en ese gen que codifica para un protooncogen adquiere una variante genética patogénica que hace que ese producto génico sea otra proteína con otras propiedades. En el caso anterior de la translocación, un ejemplo es el que les di, que es cuando el gen se trasloca y se pone bajo las órdenes de un promotor muy fuerte, con alta eficiencia y frecuencia de transcripción, como son los promotores de las inmunoglobulinas, principalmente la IgH. También otro mecanismo es la translocación, en el cual ya no vamos a tener un producto wild type sobreexpresado, sino lo que vamos a tener es una proteína quimérica. Es decir, cuando se produce una translocación, se trasloca parte de un gen,
se trasloca y se une a otra porción de otro gen que está en otro cromosoma. Este producto híbrido me va a generar una proteína híbrida, diferente a la wild type, con ganancia también de función y por lo tanto desregulación de la proliferación, diferenciación y apoptosis, que son las tres principales funciones de regulación de los protooncogenes. Como ejemplo de protooncogenes, de protooncogenes tenemos el ER2-Neu, que se encuentra ya sobreexpresado en algunos cánceres de mama, el RAS, implicado en varios tipos de cánceres, como el cáncer de páncreas, colon y pulmón, y el MYC, que está asociado a cánceres como, por ejemplo, linfoma de Burkitt. El otro grupo de genes involucrados son los genes supresores de tumor. Para que haya expresión fenotípica, o sea, para que haya ausencia de función, porque es pérdida de función lo que se produce en los genes supresores de tumor, debemos tener las dos copias del gen, los dos alelos alterados. Su función normal, la de los genes supresores de tumor, es actuar como frenos para el crecimiento, regulando el crecimiento celular descontrolado y en la reparación del ADN dañado. También inducen la apoptosis. Entonces, las variantes genéticas que inactivan a estos genes eliminan los frenos de la regulación del ciclo celular, permitiendo que las células cancerosas proliferen en forma descontrolada. ¿Qué mecanismos llevan a la inactivación de los supresores de tumor? Bueno, variantes genéticas puntuales, de lesiones y silenciamiento epigenético del gen supresor de tumor. Como ejemplos tenemos el TP53, que está alterado en más del 50% de los cánceres humanos, el retinoblastoma, el RB, asociado a retinoblastoma y otros cánceres. Bueno, BRCA1, BRCA2, relacionados con cánceres hereditarios de mama, ovario y próstata. Y acá, en forma resumida, tienen tanto al protooncogen como al gen supresor de tumor, mutación. En el caso del gen supresor de tumor se produce pérdida de función y ya sea por mutación puntual, ya sea por deleciones, ya sea por silenciamiento epigenético, vamos a tener un gen supresor de tumor mutado y por lo tanto, además, para que haya desarrollo tumoral, las dos copias del gen supresor de tumor, que codifica para el supresor de tumor, deben estar mutadas. Y acá tenemos lo del protooncogen, que por mutación, ya sea por amplificación génica, ya sea por translocación o mutación, se produce un oncogen, ganancia de función, y esto tiene un efecto entonces en la desregulación del ciclo celular. Entonces, las variantes genéticas en la secuencia nucleotídica del ADN son cambios permanentes. En cambio, las modificaciones epigenéticas que no modifican la secuencia nucleotídica del ADN son cambios que son reversibles a través principalmente de metilaciones, de agregar grupos metilos o de sacar grupos metilos en las citocinas de las siglas CPG, que se encuentran 5' la zona promotora de un gen, son cambios reversibles. No así las variantes genéticas que están en el ADN. Estas variantes genéticas, que son cambios permanentes, pueden ser variantes genéticas que se encuentran presentes en las células germinales, en las gametas, y por lo tanto van a ser hereditarias, son transmisibles a la próxima generación, a la progenie, y pueden dar lugar a enfermedades hereditarias, y variantes genéticas que están afectando solamente a determinado grupo de células somáticas, es decir, no son transmisibles, no son heredadas a la progenie, sino que son mutaciones
adquiridas a lo largo de la vida y que se encuentran restringidas a un determinado tipo de tejido y no así en el resto de las células de nuestro organismo. Y por lo tanto no son heredables, no causan enfermedades hereditarias. Esa es la diferencia entre variantes genéticas que están presentes en células germinales, que son variantes genéticas constitutivas, van a estar presentes en todas las células de nuestro organismo, de aquellas variantes genéticas restringidas al tejido tumoral, están en un determinado tejido, en las células somáticas, y que por lo tanto son adquiridas, no nacimos con ellas, fueron adquiridas a lo largo del tiempo y no son transmisibles a la progenie. El cáncer es una enfermedad genética en el sentido de que implica alteraciones en los genes que controlan las funciones celulares. Sin embargo, no siempre es hereditario. Muchas variantes genéticas que conducen al cáncer son adquiridas durante la vida. Están presentes solamente en el tejido tumoral debido a interacciones entre factores genéticos de susceptibilidad que sí son heredados y factores ambientales. No todas, por ejemplo, no todas las personas expuestas a un carcinógeno desarrollan cáncer. La probabilidad de desarrollar esta enfermedad va a depender de varios factores, entre los cuales tenemos la intensidad y duración de la exposición, la susceptibilidad genética individual que sí es heredada y otros factores ambientales y de estilo de vida. A partir de variantes genéticas heredadas en genes de susceptibilidad al cáncer y por interacción con el resto del medio ambiente genómico y medio ambiente externo, pueden generarse nuevas variantes genéticas en otros genes y modificaciones epigenéticas restringidas al tejido tumoral que desencadenan la transformación neoplásica. O sea que por un lado el cáncer es una enfermedad en la cual se producen alteraciones genéticas y además estas alteraciones genéticas, muchas de estas alteraciones genéticas que luego van a desencadenar la transformación neoplásica son variantes adquiridas a lo largo de la vida y que se van a estar presentes únicamente a nivel del tejido tumoral. Lo que sí hemos heredado son variantes genéticas en genes de susceptibilidad al cáncer que nos hacen más propensos o susceptibles a adquirir cáncer respecto a otras personas que no tienen esos genes de susceptibilidad. Y a partir de esos genes de susceptibilidad, luego a lo largo de la vida, restringido a la masa tumoral, o sea, a un tejido, se van sumando otras variantes que son variantes adquiridas y también modificaciones epigenéticas hasta que llegue un momento en que se desencadena la transformación neoplásica. No es común que una sola alteración genética sea suficiente para que una célula se vuelva cancerosa. En la mayoría de los casos, el daño progresivo al ADN de una célula y de las células que se originan a partir de este se van acumulando durante años, décadas, variantes patogénicas en las células y estas células, aún con estas variantes, siguen multiplicándose sin control o se diseminan a otras partes del cuerpo, como sucede en los cánceres metastásicos. Vamos a definir qué son genes de susceptibilidad. Entonces, genes de susceptibilidad son aquellos genes cuyas variantes genéticas aumentan la probabilidad de que un individuo desarrolle una enfermedad. Estas variantes no garantizan que la enfermedad va a suceder, se va a manifestar sí o sí, pero predisponen al individuo a interactuar con factores ambientales y genéticos que pueden llegar a desencadenar el desarrollo de la misma. Es decir, que
Si yo tengo dos individuos, una con una variante en un gen de susceptibilidad, una variante patogénica en un gen de susceptibilidad y otro individuo que no la tiene, el individuo que sí tiene esta variante tiene mayor riesgo, mayor susceptibilidad o probabilidad de enfermarse de. Eso no garantiza de que se vaya a enfermar, tiene mayor probabilidades, mayor riesgo relativo respecto a la población o a los individuos que no portan dicha variante patogénica en dicho gen de susceptibilidad. ¿Cuáles son las características de los genes de susceptibilidad? Bueno, cuando el gen de susceptibilidad adquiere una variante patogénica, nos confiere un mayor riesgo relativo, como ya dije, respecto a la población que no tiene esa variante. Entonces, las variantes en estos genes elevan el riesgo de enfermedad en comparación con la población general, pero el riesgo no es un riesgo absoluto, sino que es un riesgo relativo, comparativo a la población que no lo tiene. Por ejemplo, mujeres con variantes patogénicas en los genes supresores de tumor BRCA1 o BRCA2 tienen hasta un 85% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama, pero no todas lo hacen. Esa es la probabilidad. Y la otra característica de los genes de susceptibilidad es la diversidad en el impacto. Algunas variantes patogénicas tienen un efecto muy fuerte. Por ejemplo, tener una variante patogénica en un gen de susceptibilidad como el gen BRCA1 tiene mucha fuerza en términos de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama, por ejemplo. Mientras que otras variantes patogénicas en otros genes cuya susceptibilidad es más baja, es decir, genes de susceptibilidad baja, quiero decir genes que el hecho de que porten una variante patogénica nos generan un riesgo relativo respecto a la población normal que no lo tiene, mayor, pero no es tan grande, no es tan fuerte como el tener una variante patogénica en un gen de susceptibilidad como el BRCA1 o el BRCA2. Entonces, hay genes de susceptibilidad con distinta fuerza en términos de riesgo para el desarrollo de la neoplasia. Entonces, ¿qué quiere decir que tiene baja susceptibilidad? Tiene mayor riesgo que aquel que no la aporta, pero no tan fuerte como el tener una variante patogénica en un gen de alta fuerza en términos de riesgo, como puede ser el BRCA1 o BRCA2. Por ejemplo, genes de susceptibilidad de baja susceptibilidad, variantes en genes de baja susceptibilidad podrían ser variantes comunes, los SNP comunes, que se encuentran en genes de susceptibilidad y que están asociadas a enfermedades, y esto fue observado a través de estudios de asociación genómica que son los GWAS. Entonces, los genes de susceptibilidad no todos tienen la misma fuerza en términos de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Tenemos genes de susceptibilidad de mucha fuerza, genes de susceptibilidad de moderada fuerza y genes de susceptibilidad de baja fuerza. ¿Qué son? Ahora ya definimos genes de susceptibilidad en la diapo anterior. Vamos a definir qué son los genes modificadores. Los genes modificadores son genes que influyen en cómo se manifiesta una enfermedad determinada. O sea, estas variantes, la presencia de variantes en genes modificadores no afectan directamente la susceptibilidad, el riesgo de enfermarnos, como en el caso de los genes de susceptibilidad. No afectan el riesgo de enfermedad directamente, sino que lo que hacen es modular factores como la edad de inicio de la enfermedad, la gravedad de los síntomas o la respuesta al tratamiento. Tienen un efecto, los genes de modificadores tienen efecto en la penetrancia, en la expresividad, en la dominancia y en la pleiotropía. ¿Cuáles son las características claves de los genes modificadores? Bueno, por ejemplo, modulación del fenotipo. Variantes en estos genes modificadores pueden atenuar o exacerbar la presentación clínica de una enfermedad
Por ejemplo, en el caso de la beta-talasemia, variantes en los genes de alfa-globina pueden reducir la gravedad de la beta-talasemia, ya que compensan parcialmente la producción de hemoglobina. Entonces son genes moduladores, son genes modificadores que modulan el fenotipo. Otra característica de los genes modificadores es la interacción genética. Los genes modificadores suelen interactuar con genes causales o de susceptibilidad, alterando el resultado clínico. Por ejemplo, tenemos la fibrosis quística, tenemos el gen CFTR de la fibrosis mutado con variantes patogénicas, que son el causal de la enfermedad. Pero, además, este paciente tiene variantes en el gen TGFB1 que puede agravar el daño pulmonar que ya de por sí estos pacientes tienen con fibrosis quística. Entonces, estos modificadores interaccionan con otros genes que producen la enfermedad o genes de susceptibilidad, alterando entonces el resultado clínico, ya sea agravándolo o atenuándolo. Y la otra característica clave de los genes modificadores es la importancia epigenética. Los genes modificadores pueden ejercer su efecto en función de factores epigenéticos o ambientales, como por ejemplo ser dieta, exposición a tóxicos, interacciones. Entonces, resumiendo, ¿qué son los genes de susceptibilidad y qué son los genes modificadores? Los genes de susceptibilidad aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad. No me garantizan al 100 que la voy a tener. Me incrementan el riesgo respecto a la población que no tiene esa variante en ese gen de susceptibilidad. Mientras que los genes modificadores determinan cómo se va a expresar esa enfermedad o cómo va a progresar esa enfermedad. O sea que los genes modificadores están relacionados con la penetrancia, la expresividad, la dominancia y la pleiotropía. En esta figura tenemos representado cómo actuarían los genes modificadores. En el caso A es un genoma, es un ejemplo de un genoma que está representado por 10 genes, ¿no? Del 1 al 10. Bueno, en este genoma, como podemos ver, no hay variantes en genes modificadores ni variantes genéticas en el gen Tarser que estén interactuando y tenemos un fenotipo basal, básico, basal. En el ejemplo B tenemos variantes genéticas en el gen 7, pero no tenemos, este individuo, digamos, no porta una variante en un gen activador. Entonces, bueno, esta variante presente en este gen 7, que no interactúa con ninguna variante de ningún gen activador, me genera, ya como hay una variante en el gen 7 que acá no estaba, ya pasamos de un fenotipo basal, digamos, a un fenotipo que le llaman 7. En el caso C, nosotros tenemos el gen 7 que no tiene ninguna variante patogénica, pero sí el individuo en el gen 3, que es un gen modificador, tiene una variante genética. Pero como esta variante genética en este gen modificador no encuentra con quién interactuar, porque ninguno de los genes presentes tiene variantes alélicas que predispondrían a la interacción con el modificador, volvemos nuevamente a tener un fenotipo básico. O sea, este modificador no tiene con quién actuar. Es lo mismo que no estuviera. Es decir, volvemos exactamente al mismo fenotipo básico del punto A. Y en el punto D, acá ya tenemos el encuentro de variante genética, llamémosle patogénica, en el gen 7, y variante genética en un gen modificador que interactúan entre sí de forma tal que el modificador, como su palabra lo dice, va a modular el fenotipo
determinado por la variante patogénica en el gen 7. Entonces vamos a tener un fenotipo 7 modificado, modulado por la interacción del modificador sobre la variante alélica del gen 7. Entonces tenemos un fenotipo 7 modificado. Esto está representando más o menos de cómo actuarían los modificadores y los genes Target. En el ejemplo es un genoma hipotético formado nada más que por 10 genes. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de cómo actúan los genes modificadores, los distintos efectos sobre los cuales pueden actuar los que llamamos variantes genéticas en genes modificadores. Acá, lo que llamamos A, tenemos ratones que tienen un fenotipo normal más. Acá también tenemos ratones con un fenotipo normal que son heterocigota. Tienen un alelo normal y un alelo mutado en un gen. Vamos a hablar de un gen que confiere obesidad e intolerancia a la glucosa. Para poderlo expresar fenotípicamente tenemos que tener ambos alelos mutados, estar en homocigosis, como estamos acá. Ambas copias están mutadas para el gen para la obesidad y la intolerancia a la glucosa. Por lo tanto, el 100% de estos ratones son obesos. Y acá vemos la curva de intolerancia a la glucosa, los niveles de glucosa en sangre en función del tiempo. Esta es la curva de los ratones normales, correspondiente. ¿Cuál sería esta curva? Sería correspondiente al caso fenotipo basal normal wild-type y al fenotipo basal wild-type mutado, porque esto se expresa en recesividad. Recién vemos curva de glucosa alterada cuando ambas copias del gen se encuentran mutados, o sea, mutado. En este caso, la curva de intolerancia a la glucosa que dan estos ratones es la que se encuentra acá. O sea, hay una intolerancia hay un enlentecimiento en el descenso de los niveles de glucosa sanguíneo en función del tiempo comparada a la curva normal. Esto bien. Ahora vamos a poner distintos ejemplos en los cuales actuarían genes modificadores. En este caso nosotros tenemos que si bien estos ratones son heterocigotas, tienen una copia wild-type y una copia mutada, yo había dicho que esto es recesivo recién para que se exprese el fenotipo, tenemos que todos los ratones, a pesar de ser heterocigotas, son gordos, son obesos. Y que además también tienen intolerancia a la glucosa, tienen exactamente la misma curva que los ratones que son mutados. Entonces, en este caso, si bien hay una sola copia del gen mutada y la otra es wild-type, todos los ratones son obesos, al igual que en este caso, que es heterocigota. ¿Esto por qué se da? Por la presencia, por el efecto de genes modificadores que tendrían un efecto de dominancia, haciendo que ratones que son heterocigotas para un patrón recesivo expresen en heterocigosis la enfermedad. O sea que acá estarían exacerbando, ¿no es cierto?, el efecto. Tiene una modificación de dominancia. En este caso el modificador tiene un efecto de penetrancia reducida, es decir, vamos a tener ratones que son homocigotas, mutado, es decir, deberían el 100% ser obesos con intolerancia a la glucosa. Sin embargo, no se ve eso, se ve que algunos ratones son obesos y que otros tienen un fenotipo normal, delgados. O sea, hay una penetrancia reducida. O sea, el modificador está actuando de esta forma. Y la curva de intolerancia a la glucosa es una curva que, si bien la de abajo es la normal, ¿no?, correspondiente a este caso, la de arriba es la que corresponde a este caso,
se acerca mucho más a la normal que esta. Sin embargo, hay una cierta intolerancia a la glucosa, es una población heterogénea, donde vamos a tener ratones obesos e intolerantes con ratones delgados tolerantes. Entonces, vamos a tener un descenso de la curva, si bien no se va a normalizar, con una mayor amplitud en variación en la determinación de cada punto, dada por la heterogeneidad de esta población, con ratones gordos, intolerantes, y con ratones flacos, delgados, tolerantes a la glucosa. Acá tenemos un ejemplo donde el modificador produce expresividad variable, o sea, van a estar todos gordos, son homocigotas, tienen todos obesidad, pero van a tener diferentes grados de obesidad y diferentes grados de intolerancia a la glucosa, es decir, expresividad variada debido a la acción del gen modificador. En este caso, vamos a tener una curva de intolerancia a la glucosa parecida a esta, pero con menor desvío en cada punto de terminación, porque se trata de una población mucho más homogénea esta con respecto a esta. Y acá el efecto de pleiotropía, o sea, tenemos modificadores que actuarían sobre el gen target, que harían que en estado de homocigosis están el 100% de los ratones obesos, pero este modificador lo que le hace es modificar la intolerancia a la glucosa. Estos ratones, si bien son homocigotas para el gen de la obesidad y de la intolerancia a la glucosa, hay un modificador que hace que sean obesos, pero le disminuye o le normaliza el hecho de la intolerancia a la glucosa. Estos son ratones obesos con tolerancia a la glucosa normal. De hecho, la curva de niveles de glucosa en función del tiempo de estos ratones obesos es exactamente igual a la curva normal de ratones normales, que son wild type o wild type mutado. Entonces, en este gráfico, que está muy claro, nos muestra, para poder entender, cuáles son los diferentes efectos que tienen los genes modificadores sobre el efecto de dominancia, el efecto en la penetrancia, en la expresividad y en la pleiotrofía. Entonces, dependiendo qué variante alélica y en qué gen modificador, van a actuar de diferente manera sobre el mismo gen target. Acá el mismo gen target es el que produce obesidad e intolerancia a la glucosa. Bueno, y acá, volviendo, seguimos con genes modificadores. Tenemos, bueno, el ejemplo anterior, que fue el que presenté en las dos diapositivas anteriores, es un genoma de 10 genes. Tenemos un modificador, una variante genética en un gen modificador que está interactuando con el gen target y produciendo una modificación sobre el fenotipo básico. Otra forma de actuar de los modificadores es que sobre un mismo gen target puedan actuar diferentes modificadores. O sea, en este caso, sobre este genoma hay una variante genética en el modificador 1 que está interactuando en este target 7. En otro individuo tenemos una variante genética en el modificador 3 que está interaccionando con el gen target 7. Y en otro individuo tenemos variantes genéticas en el modificador 1 y en el modificador 4 que interactúan con el mismo gen target 7. De forma tal que el fenotipo de este individuo, el fenotipo de este y el fenotipo de este van a ser heterogéneos, van a ser diferentes, porque acá va a haber distintos modificadores. Si bien el gen target es el mismo, hay distintos modificadores que están interactuando con ese gen target. Por lo tanto, va a haber una gran heterogeneidad fenotípica. Si bien el gen target o la variante del gen target es la misma, hay diferentes variantes en un caso
hay otra en este caso y otra en este caso que va a hacer que va a haber una modificación, una heterogeneidad en la expresión fenotípica, si bien los tres comparten la misma variante genética en el gen 7, pero con diferentes interacciones de modificadores que van a modificar el fenotipo. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos un genoma de 10 genes donde sobre un mismo modificador actúa sobre 3 genes, sobre variantes genéticas presentes en 3 genes target. O sea, para que haya esta interacción tiene que haber variantes determinadas en el modificador y variantes determinadas en el gen target para que se establezca la interacción. Entonces, acá lo que vamos a tener es un mismo modificador actuando sobre 3 genes target, modificando el rasgo, ¿no es cierto?, sobre varios genes. Y en este caso es el clásico caso de epistasis, donde tenemos que un gen target puede en algunas situaciones ser gen target y en otras situaciones ser gen modificador. Lo que está así como cuadriculado son genes que dependiendo del tipo de interacción y con quién, en algunas circunstancias son genes target que interactúan con un modificador y otras circunstancias son modificadores que actúan sobre un gen target. Entonces, bueno, esto va a producir una gran variabilidad en la expresión fenotípica. O sea, no solamente es la variante patogénica en el mismo gen target, sino qué modificadores están modulando su expresión. De hecho, entonces, llevando a la práctica, podemos tener dos personas con exactamente la misma variante genética patogénica en un gen de susceptibilidad para el desarrollo, por ejemplo, de cáncer, pero en sentido estricto hablando, el riesgo que tiene cada una para el desarrollo no es igual. ¿Por qué? Porque va a estar modulado por alguno de estos modelos que se presentó acá en este gráfico, de los modificadores que estarían actuando sobre los genes de susceptibilidad, exacerbando su fuerza para el desarrollo de la enfermedad o atenuándola. Bueno, acá vemos que los cánceres se caracterizan por la heterogeneidad genética. Es decir, ¿qué es la heterogeneidad genética? Diferentes mecanismos genéticos pueden producir el mismo fenotipo o fenotipos similares. Acá nosotros, por ejemplo, acá abajo tenemos cáncer de mama. El cáncer de mama puede ser producido no solamente por un solo gen, sino, miren, por todos los genes que pueden llegar a producir el cáncer de mama. Entonces, muchos diferentes genes pueden desarrollar el mismo tipo de cáncer. Y a su vez, un mismo gen, como el P53, puede desarrollar diferentes cánceres. Entonces, hay heterogeneidad alélica, hay heterogeneidad de locus y hay también pleiotropía. Acá arriba tenemos que, por ejemplo, el BRCA1 o el PALB2 es un gen que puede producir melanoma o también puede producir cáncer de mama. Y así vemos que existe una superposición o solapamiento fenotípico, es decir, un mismo gen puede producir diferentes tipos de cáncer y un mismo cáncer puede ser producido por diferentes tipos de genes, como se está mostrando acá en el gráfico. Es decir, múltiples genes pueden aumentar el riesgo para un mismo tipo de cáncer y múltiples cánceres pueden estar asociados con un mismo gen. Bueno, acá este gráfico está mostrando algo que ustedes ya vieron en clases anteriores, cómo el genoma interactúa con lo ambiental. Cuando hablamos ambiental es una variante particular que puede estar en un gen de susceptibilidad, como ya mencionamos anteriormente, puede interactuar con variantes presentes en genes modificadores. Eso sería la interacción
de esa variante con el entorno genómico y a su vez sobre eso impacta lo ambiental, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que hay una interacción entre lo genómico y lo ambiental. En este mismo gráfico lo que trata de visualizar es cuanto mayor fuerza en términos de riesgo tenga un gen, una variante presente en un gen de alta fuerza para el desarrollo de la enfermedad, que sería por eso la palabra genes acá está grande, es decir, esa variante en un gen de susceptibilidad de mucha fuerza, es decir, tener esa variante no es del 100% que me vaya a enfermar, pero es muy cercano al 100%, o sea, no puedo garantizar que me enferme, pero que tengo una probabilidad muy alta de enfermarme, un riesgo relativo muy alto respecto al que no lo tiene. Como yo dije que siempre el fenotipo se va a desencadenar por interacción de lo genómico con el medio ambiente. Entonces, ese gen de susceptibilidad, esa variante en ese gen de susceptibilidad, es una variante que por sí sola, si la dejamos así, quizás no vaya a desencadenar la enfermedad, pero con la interacción de lo ambiental, interacciona y produce el desarrollo de la enfermedad. Ahora, cuanto más fuerte sea ese gen de susceptibilidad en términos de fuerza, de riesgo de desarrollar la enfermedad, menor va a tener que ser la interacción de lo ambiental para desencadenar la enfermedad. Es decir, en este extremo sería el gráfico de una monogénica. Una monogénica es decir, yo tengo la mutación en el gen CFTR y yo sé que voy a tener fibrosis quística. Pero no todos, la fibrosis quística, la expresión fenotípica de las fibrosis quísticas es igual. O sea, hay una interacción de lo ambiental. Cuando hablamos de lo ambiental, estamos metiendo lo ambiental externo y lo ambiental en cuanto al entorno genómico que está rodeando esa variante en ese gen de susceptibilidad, esas variantes en genes modificadores que, como vimos en las diapos anteriores, estarían modificando la fuerza de esa variante en ese gen de susceptibilidad para el desarrollo de la enfermedad. Acá, en el medio, tenemos que lo genético y lo ambiental más o menos tienen la misma fuerza, que sería el caso de las enfermedades poligénicas multifactoriales. Por ejemplo, en las poligénicas multifactoriales vamos a tener diferentes variantes genéticas en diferentes genes de susceptibilidad que van a tener menor fuerza en términos de riesgo para el desarrollo de la enfermedad que tener la mutación en el gen, por ejemplo, de la fibrosis quística. Yo sé que tener en ese gen Tarser una mutación voy a tener fibrosis quística. Y dije que lo ambiental impacta menos para modificar la expresión de esa enfermedad, más grave, menos grave. Ahora, en aquellas enfermedades donde son producidas, por ejemplo, vamos a mencionar el caso del cáncer de mama hereditario, donde hay una variante genética en el gen BRCA1, que sabemos que es un gen de susceptibilidad, de mucha fuerza en términos de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Es decir, tengo una variante ahí patogénica, yo sé que mi riesgo es muy alto respecto al que no lo tiene. Entonces, para que yo pueda desarrollar esa enfermedad, va a tener que impactar lo ambiental. ¿Cómo va a tener que impactar respecto comparativamente a las monogénicas? Por más tiempo. ¿Por qué? Porque es un gen de susceptibilidad. El hecho de que yo tenga una variante patogénica en ese gen no es del 100%, no es como en este caso que tengo una mutación en el gen CFTR de fibrosis, tengo fibrosis quística. Lo que voy a tener por la interacción de lo ambiental, llamámosle ambiental externo y ambiental de modificadores sobre el gen Target, es expresividad variable, distinta expresión más severa o menos severa, pero enfermo voy a estar. En cambio acá, en el caso del BRCA1, que es un gen de mucha fuerza, voy a tener que sí, tengo mucho riesgo, no es del 100, con lo tanto lo ambiental va a tener que impactar e interactuar sobre este gen Target para que se desencadene la enfermedad. Es decir, lo ambiental externo y los modificadores. Por eso dije, no toda persona
dos personas con exactamente la misma variante protogénica en el gen BRCA1, por ejemplo, de la misma edad, del mismo género, ambas personas no tienen, en sentido estricto, el mismo riesgo relativo de desarrollar la enfermedad porque hay variables como los genes modificadores que estarían interactuando sobre la variante genética del gen Target y además a esto se le suma el entorno ambiental. Y acá, ¿qué tenemos? Acá lo que llamaríamos, por ejemplo, si lo referimos a cáncer de mama, lo que diríamos cáncer de mama esporádico. Es decir, el cáncer de mama esporádico es genético. Es decir, posiblemente hemos heredado varias variantes genéticas en varios genes de susceptibilidad, pero que tienen muy poca fuerza en forma individual en términos de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, pero que dependiendo de la combinatoria heredada, esa fuerza hace que tengamos un riesgo relativo mayor al de la media poblacional. La fuerza de cada variante en cada gen de susceptibilidad, si yo aíslo cada variante y mido la fuerza, es una fuerza baja, pero que se suma, tiene un efecto aditivo, dependiendo de la combinación de SNPs de riesgo que hayamos heredado, nos puede generar un riesgo relativo mayor de la media poblacional porque tenemos esos SNP de riesgo en genes de susceptibilidad, que en forma individual ese SNP no desencadena nunca la enfermedad, pero que combinado con otros SNP de riesgo, cada SNP se suma su efecto, su fuerza de riesgo se suma en forma aditiva y hace que salga un score de riesgo mayor que el de la media poblacional. Por lo tanto, en este tipo de cánceres, donde la fuerza de los variantes en los genes de susceptibilidad es una fuerza pequeña, va a tener que impactar por mayor tiempo lo que es ambiental, de forma tal de desencadenar la enfermedad. Entonces, en este extremo tendríamos representados las llamadas enfermedades monogénicas, que en sentido estricto hablando no son tan estrictamente monogénicas, siempre hay una interacción ambiental externo y ambiental de modificadores de otras variantes en otros genes. Después tenemos lo que llamamos referido a cánceres, los llamados cánceres hereditarios, donde hay una variante en un gen muy fuerte de susceptibilidad sobre el cual actúan modificadores y lo ambiental, por lo tanto lo ambiental va a tener que actuar mayor tiempo sobre este genoma para desarrollar la enfermedad, mayor tiempo comparativamente con este caso. Y en el otro extremo tenemos lo que llamamos los cánceres esporádicos, que sí hay una base genética heredada de mayor riesgo, sobre lo cual va a tener que actuar lo ambiental por más tiempo. De hecho, los esporádicos son cánceres de diagnósticos en general más tardíacos, que con respecto a los genes, a los cánceres hereditarios, donde ya tenemos un background de bastante fuerza y por lo tanto lo ambiental va a tener que interaccionar por menor tiempo y por lo tanto son de diagnóstico más temprano. Bueno, esta gráfica es exactamente igual de representativo que el anterior, dice más o menos lo mismo, le puse otro gráfico como para que ustedes lo vean. En este extremo acá nosotros tenemos la relación entre los factores ambientales y factores genéticos. Cuanto mayor fuerza tengan los factores genéticos, menor es la interacción del ambiental para desencadenar la enfermedad. Sería el caso de los cánceres hereditarios. Y en el otro extremo tenemos el caso de los cánceres esporádicos, donde hay un componente genético de mucho menor fuerza respecto a los hereditarios, sobre el cual va a tener que interaccionar por más tiempo lo ambiental para desencadenar la enfermedad. Y este cuadro representa exactamente lo mismo. En este extremo tendríamos los cánceres hereditarios, es decir, tener una mutación en un gen de susceptibilidad de mucha fuerza como BRCA1 o BRCA2, me genera un alto riesgo sobre el cual va a interactuar las demás variantes modificadores que se encuentran en mi genoma sobre esta variante, más lo ambiental, pero es mucho menor que en el caso de los cánceres esporádicos, donde hay la contribución de las variantes en genes de susceptibilidad de baja fuerza en términos de riesgo,
cada riesgo se va sumando en forma aditiva y hace que tengamos un riesgo mayor que de la media poblacional y por lo tanto en este caso lo ambiental va a tener que interactuar por mayor tiempo respecto a este caso para desarrollar la enfermedad. De hecho son de diagnóstico mucho más tardíos. Y acá tenemos árboles genealógicos característicos de lo que llamaríamos cáncer esporádico, es decir, hay un solo caso en la familia de aparición tardía, o sea, diagnóstico 60 años, el que llamamos cáncer familiar, es decir, varios miembros de la familia están afectados con diferentes neoplasias, cáncer de pulmón, vejiga, colon, mama, en diferentes generaciones. O sea, hay algo dando vuelta familiar, pero no lo podemos ajustar como un síndrome hereditario, que sería este caso donde tenemos en varias generaciones el mismo tipo de cáncer. Por ejemplo, hay cáncer de mama, donde los diagnósticos son muy tempranos, con lo cual nos haría sospechar de un cáncer hereditario. Otra característica de los cánceres hereditarios es la bilateralidad, o sea, generalmente son cánceres de mama bilateral, sincrónico o metacrónico, y la multifocalidad. Y bueno, acá referido a la clasificación genética del cáncer de mama, tenemos que el 70 al 80% del cáncer de mama es esporádico, el 15 al 30 es familiar y el 5 al 10 hereditario. O sea que este se ajusta, el hereditario correspondería a este tipo de arbolito, el esporádico este y el familiar este. Bueno, acá es lo mismo, para que lo vean en forma de gráfico, tenemos la frecuencia alélica en función del riesgo estimado, riesgo relativo. Es decir, referido, por ejemplo, al cáncer de mama, pero esto es extensivo para otros cánceres, tenemos diferentes genes Taller de susceptibilidad que variantes patogénicas en estos genes hacen que tengamos mayor riesgo de desarrollar cáncer. Por un lado tenemos los genes de alta penetrancia, es decir, variantes patogénicas en estos genes son genes de mucha fuerza en términos de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, me generan, por ejemplo, tener variantes patogénicas en el gen P53, BRCA1, me generan un riesgo relativo de desarrollar cáncer de mama 20 veces mayor respecto a la población que no lo tiene. Esto quiere decir el gráfico. Y lo que quiere decir también el gráfico es que variantes patogénicas en estos genes es de muy baja frecuencia poblacional. Luego tenemos otro grupo de genes de riesgo intermedio, de fuerza intermedia, como por ejemplo el PALB2, el ALTM, el CHEK2, donde tener variantes patogénicas en estos genes nos genera un riesgo relativo respecto a la población normal de 5 veces mayor. Y vemos que variantes patogénicas en estos genes son un poco más frecuentes que los genes de alta penetrancia. Y finalmente tenemos una serie de variantes genéticas en estos genes, que son comunes en la población, que son genes de bajo riesgo. Es decir, tienen riesgo, pero son bajos. Entonces, estos genes son mucho más comunes. Entonces vemos que a medida que va bajando la fuerza en términos de riesgo para el desarrollo de la neoplasia, la variante se hace mucho más frecuente en la población general. En un extremo tenemos los de alto riesgo poco frecuentes, los de riesgo moderado con frecuencia un poco mayor poblacional que los de alto riesgo, y los de bajo riesgo que son frecuentes en la población. Como vemos, los cánceres o las enfermedades hereditarias que tienen mucha fuerza se encuentran más hacia la derecha, ¿no?, del riesgo relativo, con riesgos relativos muy altos. Esta distribución sería la distribución de variantes genéticas en genes de susceptibilidad que tienen muy poca fuerza en términos de riesgo en forma aislada
del desarrollo de la enfermedad, pero que combinados en forma aditiva, sumando el riesgo de cada uno de ellos, puede hacer que tengamos un riesgo mayor, que caiga acá, un riesgo mayor al de la media poblacional. Y que este riesgo sigue exactamente la misma distribución gaussiana que los genotipos en una población, donde los genotipos homocigotas están en los extremos, son los menos frecuentes, y los heterocigotas se encuentran formando la media poblacional. Bueno, acá les muestro lo que les dije antes. Esa curva de riesgo relativo, ¿qué hay detrás? ¿Por qué es así? Y bueno, porque justamente están los genotipos. Cada combinación de genotipos va a determinar, cada variante se va a sumar y va a determinar un riesgo relativo. Vemos que cuanto más genes participan en el desarrollo de un fenotipo, más grande es la probabilidad de combinaciones de genotipos heterocigotas, que son los genotipos que son mayoritarios. Y en los extremos, los genotipos minoritarios, que son los homocigotas en una población abierta. Entonces, la distribución del riesgo para una enfermedad sigue exactamente la misma distribución de combinación de genotipos, donde vemos que los genotipos heterocigotas son los más frecuentes. Bueno, hasta ahora vimos las enfermedades monogénicas, donde nosotros, en las enfermedades monogénicas, vimos que, bueno, tenemos la mutación en ese gen, vamos a estar enfermos. Con genes modificadores que sí van a interactuar sobre ese gen mutation, haciendo que esa enfermedad tenga distinta expresión, más severa, menos severa, pero digamos vamos a estar enfermos. Las enfermedades complejas del adulto, que son la mayoría de las enfermedades del adulto, son enfermedades que son poligénicas, ¿no es cierto? No hay un solo gen que lo determina, sino que es la sumatoria de la contribución de variantes genéticas en distintos genes de susceptibilidad que se va sumando esa fuerza y genera un score de riesgo para enfermarme de. Ese score de riesgo es lo que se llama riesgo poligénico, ¿no? Entonces, se llama puntuación de riesgo poligénico. Y como dice acá, es una forma en que las personas pueden conocer su riesgo de desarrollar una enfermedad en función del número total de cambios de variantes relacionados con la enfermedad. Como vimos anteriormente en el gráfico ese que yo les mostraba, el grupo de genes de alta penetrancia, de alto riesgo para desarrollar mucha fuerza en términos de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, los de moderado riesgo y los de bajo riesgo, y les señalé que cuanto menor sea la fuerza en términos de riesgo de una variante en un gen, más frecuente es en la población. Bueno, es lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de ese grupo de genes, de variantes en esos genes que hacen que esas variantes sean comunes en la población. Si yo tengo una sola variante en un gen de baja fuerza, de baja susceptibilidad en términos de riesgo, ese gen solo, esa variante en ese gen solo único, y el resto bien, no voy a desarrollar nunca la enfermedad porque tiene muy poca fuerza. Pero si yo además heredé una combinación de variantes de riesgo en otros genes de susceptibilidad de baja fuerza, esos riesgos se van a sumar y van a generar un riesgo poligénico y puede hacer que mi riesgo sea mayor que el de la media poblacional que mostré en las curvas anteriores de distribución gaussiana. Entonces, estas variantes en genes de susceptibilidad de bajo riesgo son variantes polimórficas frecuentes en la población. Y como dice acá, hay aproximadamente entre 4 a 5 millones de dichas variantes en el genoma de una persona. Y estas variantes pueden ser únicas o pueden ser polimórficas y estar presentes en más de un 1% de la población. El tema está que si yo tengo esa variante sola, única por sí sola, tiene poca fuerza y no hace nada. El problema está cuando heredamos una combinatoria de variantes en distintos genes de riesgo que aditivamente se van a sumar esos riesgos y nos generan un score mayor que el de la media poblacional.
Estas variantes son modificaciones, un cambio de un nucleótido por el otro en determinados genes, que es lo que se conoce SNP. Hay cambios que son únicos, son muy poco frecuentes. Hay otros que son compartidos en la población, son frecuentes, con una frecuencia algunos de mayor al 1%, otras mayor a un 5%. Acá lo importante es qué combinatoria de variantes en genes de baja susceptibilidad heredé de los progenitores para que pueda tener yo un score, una puntuación poligénica mayor que el de la media poblacional para el desarrollo de una determinada. Y esto es un poco repitiendo, que ya les mostré la curva, la puntuación de riesgo poligénico, es decir, tomar en cuenta todas las variantes genéticas en los distintos genes de baja susceptibilidad que tiene el individuo, puntearlos y sacar un score de riesgo. Vemos que, como mostré en las gráficas anteriores, el riesgo poligénico sigue una distribución gaussiana, donde acá tenemos los individuos de bajo riesgo, que son homocigotas para variantes protectivas. Acá tenemos los individuos de alto riesgo, homocigotas para variantes que generan riesgo. Y acá tenemos la media poblacional. Y puntuación del riesgo poligénico sigue exactamente la misma distribución gaussiana que la distribución de genotipos en una población. Entonces, los individuos, si yo punteo por riesgo poligénico y veo que estos individuos tienen un score menor que el de la media población, o sea, posiblemente estos individuos que tengan variantes en genes de baja susceptibilidad para el desarrollo del cáncer no vayan a desarrollar nunca cáncer, aun cuando vivan hasta los 90 años, van a morir de otra cosa. En cambio, los individuos que se encuentran con una puntuación de score de poligénico mayor que el de la media poblacional, pueden llegar a morir por causa de desarrollar cáncer a la edad de 70-80 años. Entonces, en la media poblacional el riesgo es poligénico, por ejemplo, referido al cáncer, es más o menos un 8 a un 12% de la media población de la gente que está ubicado acá tiene un riesgo de desarrollar cáncer a la edad de 70 años. Los que están acá, mayor riesgo, más joven, y los que están acá posiblemente se mueran de otra cosa que no sea cáncer. Si bien tienen un efecto protectivo, o sea, un score poligénico inferior al de la media poblacional. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos dos personas con puntuación de riesgo poligénico alto de tener una enfermedad coronaria. La primera persona tiene 22 años, la otra persona tiene 98. Entonces, si bien las dos tienen un riesgo poligénico alto, tendrán diferentes riesgos de desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida por la diferencia de edad. O sea, obviamente que el individuo con 22 años, si bien tiene el mismo riesgo poligénico que el individuo de 98, su riesgo es mayor con respecto a este individuo. Bueno, acá es lo mismo, cada puntuación de riesgo poligénico, como ya dije, sigue una distribución gaussiana, justamente dada por las diferentes combinatorias de genotipos que se pueden dar en una población para variantes para fenotipos sobre los cuales contribuyen varios variantes correspondientes a diferentes genes. Bueno, repetimos más o menos lo mismo. Las puntuaciones de riesgo poligénico siempre serán probabilidades, no certezas. Yo tengo un riesgo relativo 10 veces mayor respecto a la media poblacional. Es una probabilidad, no quiere decir que me vaya a enfermar. Pero es bueno saberlo porque las personas que tienen puntuación de riesgo que se encuentran en esta parte de la curva de alto riesgo, al saberlo se pueden beneficiar de medidas preventivas
o asesoramiento genético para realizar evaluaciones más periódicas de su salud. O sea, siempre conviene saber que no saber, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de la población va a tener un riesgo de puntuación que se va a encontrar, como ya dije, en la media poblacional, dada por que los genotipos heterocigotas son los más frecuentes. Entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula la puntuación de riesgo poligénico, ¿no? La puntuación de riesgo poligénico representa una estimación de la carga genética de un individuo relacionada con un rasgo o enfermedad genética. Su cálculo se basa en la suma de los alelos de riesgo del sujeto, los cuales son ajustados en función del tamaño del efecto de dicho alelo, o sea, la fuerza, tal como se deriva de los resultados de estudios de asociación de genoma completo GWAS. En los estudios de asociación GWAS, que son estudios de casos y controles, lo que se va justamente a estudiar son variantes en determinados genes para ver si están asociados o no a la patología. Acá hay que elegir muy bien los controles, es decir, si yo estoy estudiando si una variante de un gen está relacionado con el desarrollo, asociado al desarrollo del cáncer de mama, los casos van a tener que ser personas del mismo género, edad y grupo étnico los controles van a tener que ser del mismo género, de la misma, más o menos de la misma edad y del mismo grupo étnico, sanos, sin antecedentes, ni ellos personales ni familiares de cáncer de mama, mientras que los pacientes van a ser la única diferencia, pacientes con cáncer de mama, antecedentes de cáncer de mama, pero son dentro de la misma población para sacar resultados, ¿no es cierto?, coherentes. ¿Cómo se seleccionan las variantes genéticas? Bueno, es a partir, como ya dije, de los resultados obtenidos de los GWAS. Estos GWAS de estos resultados han encontrado una asociación significativa entre la presencia de la variante y la enfermedad de interés. Luego, a cada variante se le asigna una fuerza de asociación, un peso de asociación que va a reflejar su contribución al riesgo genético. Luego se realiza el proceso de clumping, es decir, se agrupa las variantes teniendo en cuenta el desequilibrio de ligamiento entre ellos, de modo que los SNP retenidos sean en gran medida independientes entre sí. Bueno, son detalles que por ahí les pongo para el que le interesa, ¿no? Lo que se hace a partir de los GWAS les tiene que quedar esto. A partir de los GWAS salen cuáles son las variantes genéticas que tienen una asociación significativa con la enfermedad de interés. De estos estudios de GWAS, cada variante se le asigna un peso, una fuerza en términos de riesgo de cuál es su contribución, su peso en la contribución al riesgo poligénico. Y luego, el riesgo, la puntuación poligénica o el score de riesgo poligénico se calcula sumando, ponderando el peso de las distintas variantes encontrado en los distintos genes del genoma del individuo. Y de este score nos va a permitir luego al médico tomar medidas de prevención para saber si tiene un individuo con un score de riesgo mayor que el de la media poblacional. Hay una serie de medidas de prevención o de estudios a mayores frecuencias, como para cuando uno ya sabe que tiene un score de riesgo mayor que el de la media poblacional. Es decir, se va a tener que someter a otras medidas diferentes a edades más tempranas. Entonces, a ver, para darles un ejemplo, si hacemos un score de riesgo poligénico a la población para variantes genéticas en genes de bajo riesgo en forma individual para el desarrollo del cáncer de mama, vamos a tener una distribución gaussiana como la que mencioné. Hoy en día la indicación es mujer mayor de 50 años, por ejemplo, una mamografía anual.
Si nosotros pudiéramos tener la puntuación de score de riesgo poligénico para variantes de genes de susceptibilidad de baja fuerza en la población para el desarrollo de cáncer de mama, podríamos tener estratificada la población en un score de riesgo. Entonces, ya los programas a nivel de salud no serían en función de la edad, toda mujer mayor de 50, una mamografía, sino en función del riesgo poligénico. Entonces, quizás hay mujeres de 50 años que tienen un score de riesgo poligénico con un riesgo menor que el de la media poblacional, que haría que esas mujeres se van a morir de otra cosa. Entonces no necesitan una mamografía a partir de los 50. Mientras que habría otras mujeres de edades más jóvenes, pero con ya un score de riesgo poligénico mayor que el de la media poblacional, que sí necesitarían ya en edades tempranas una mamografía. Entonces, al tener estratificada la población por una puntuación de score de riesgo poligénico, haría mucho más efectivas las medidas que se toman en los programas de salud, y además sería más económico porque muy probablemente va a haber muchas mujeres de 50 años que por indicación de edad se le da la mamografía, que por su score, si le pudiéramos tomar el score de riesgo poligénico, daría un score que sería menor que el de la media población. Entonces esa mujer, así viva hasta los 80 años, no se va a enfermar de cáncer, mientras que otras más jóvenes, de acuerdo a su score de riesgo poligénico, necesitarían ya la mamografía y no esperar a los 50 años. Entonces haría una medicina un poco más especializada, un poco más personalizada, por lo tanto más eficaz y también más económica. Bueno, acá lo mismo, seguimos con el mismo gráfico, el riesgo poligénico, alto grado, riesgo bajo, medicina personalizada, qué sé yo, a lo mejor de acuerdo al riesgo relativo que el individuo tenga. Bueno, para este riesgo no se le da fármaco, a los que tienen este riesgo se le da el fármaco 1, al de este riesgo un fármaco 2, al de este un fármaco 3. Entonces, esto permite también personalizar el tratamiento en función del score de riesgo poligénico. Por ejemplo, acá tenemos controles y los casos, y por ejemplo los que estarían dentro de este umbral serían los que quizás con ese score de riesgo son los que serían los candidatos para probar un nuevo tratamiento. Y bueno, acá para que ustedes sepan qué es el OR, o razón de probabilidades, es una medida estadística utilizada para cuantificar la asociación entre una exposición, o sea, por ejemplo, un factor de riesgo, es decir, tengo una variante patogénica en un gen de susceptibilidad, y un resultado. Ejemplo, el resultado sería enfermarme de. ¿Qué mide el OR? El OR mide cuántas veces más probable es que ocurra un hecho, un evento, o sea, la enfermedad, en el grupo expuesto en comparación con un grupo no expuesto. ¿Qué riesgo relativo tengo yo respecto al grupo que no tiene esa variante, referido a lo que estamos hablando, esa variante en ese ejemplo? Entonces, bueno, acá tienen la fórmula. Lo importante acá es no que no memoricen la fórmula, sino que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el OR es el riesgo, qué probabilidad hay que ese hecho se dé respecto a una población que no tiene eso. Es decir, qué riesgo tengo yo, qué probabilidades tengo yo de enfermarme, que tengo estas variantes, respecto a la población que no lo tiene. Cuando el OR entonces es comparativo. Entonces, el OR es comparativo. ¿Qué mide? Mide la probabilidad de que ocurra el evento en el grupo que está expuesto sobre la probabilidad de que no ocurra el evento en el grupo expuesto, sobre la probabilidad de que ocurra el evento en el grupo no expuesto, sobre la probabilidad de que no ocurra el evento en el grupo no expuesto. Entonces, cuando el OR a mí me da 1, quiere decir que no hay asociación
entre esa variante que yo tengo y la probabilidad de enfermar. O sea, no hay asociación entre la presencia de esa variante y la enfermedad. Cuando el OR da mayor que 1, quiere decir que sí, que la presencia de esa variante en ese gen está asociada a un mayor riesgo de tener la enfermedad. Entonces es un factor de riesgo. Cuando el OR da menor que 1, quiere decir que tener esa variante no está asociada a la enfermedad, sino que al contrario, es un factor protector. Me genera menor riesgo que el de la media poblacional. Y acá les pongo un ejemplo práctico. Estudio de tabaquismo y cáncer de pulmón. De 100 fumadores, 40 tienen cáncer, 60 no tienen. De 100 no fumadores, 10 tienen cáncer y 90 no tienen. Aplicamos la fórmula anterior y nos da un OR de 6. Esto significa, ¿qué significa el OR? Significa que los fumadores tienen 6 veces más probabilidades de desarrollar cáncer del pulmón que los no fumadores. Es un riesgo relativo comparado con los no fumadores. Entonces, como dijimos, el riesgo poligénico se refiere a la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad o tenga un determinado rasgo basado en la suma de los efectos de múltiples variantes genéticas a lo largo del genoma. Este concepto es clave en la genética moderna y permite predecir riesgos individuales basados en el perfil genético. ¿Cómo calculamos el riesgo poligénico? El cálculo del riesgo poligénico generalmente implica sumar los efectos individuales de muchas variantes genéticas ponderadas por su impacto, este peso estadístico lo hacen los GWAS, en el rasgo o en la enfermedad. Este resultado se expresa como Polygenic Risk Score, PRS, o puntuación de riesgo poligénico. ¿Y cómo es la fórmula básica? La fórmula básica es la sumatoria del efecto esperado de la variante X por el genotipo del individuo para esa variante. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Bueno, acá tenemos un ejemplo práctico para ver cómo se calcula la puntuación de riesgo poligénico o PRS. Tenemos un individuo en el cual analizamos 3 variantes genéticas en 3 genes distintos. La variante A, este individuo es heterocigota. El ser heterocigota le asignamos un valor de 1 al genotipo. Y esta variante A, por los estudios de GWAS, el peso estadístico, la asociación es de 1.5. La variante B tiene un peso de 2 por GWAS. Este individuo es homocigota, el ser homocigota para esta variante se le asigna un valor de 2. Y la variante C tiene un peso de 0,8 y el individuo no la tiene. O sea, que es un genotipo igual a 0, puntuación 0. Bueno, dijimos que el riesgo poligénico es la sumatoria de la multiplicación del peso estadístico de cada variante por el genotipo, que es lo que vamos a hacer acá. Tenemos la variante A, el peso 1,5 por el genotipo y por 1, más la variante B es 2 por 2, más la variante C 0.8 por 0. Y esto me da una puntuación de riesgo poligénico de 5.5. Esto yo lo tengo que interpretar, esta puntuación, comparándola con las puntuaciones de la población general. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para predicción de riesgo de enfermedades comunes. Cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, enfermedades psiquiátricas, para realizar prevención personalizada, identificar personas con alto riesgo genético para realizar intervenciones tempranas o cambios en el estilo de vida, para la clasificación, ¿no? Al conocer los perfiles genéticos, clasificar mi población, poder segmentar las poblaciones en función de su riesgo genético y de esta forma personalizar el tratamiento y el seguimiento médico, con lo cual va a ser mucho más efectivo y también mucho más económico.
Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de la puntuación de riego poligénico? Bueno, el riego poligénico solamente me refleja el componente genético, pero el entorno ambiental, el estilo de vida también influyen en el riesgo y eso no lo tiene en cuenta. Diversidad genética. La puntuación de riego poligénico suelen ser menos precisas en poblaciones subrepresentadas en los estudios genéticos, por ejemplo, poblaciones que no sean europeas, porque la mayoría de los estudios de riego poligénico y de variantes fueron hechas sobre población europea. Entonces, si nosotros queremos trasladar eso, hacerlo en una población como por ejemplo de Argentina, que no ha sido estudiada y que no es toda europea, bueno, puede ser la puntuación de riego poligénico puede ser menos precisa. La otra limitación es que cada variante genética individual suele tener un efecto pequeño, por lo que se necesitan estudiar muchos SNP para obtener una predicción robusta, ¿no? Porque como ya dije, cada uno tiene pequeña fuerza. Y no predice el futuro. El riesgo poligénico elevado indica probabilidad, tener mayor probabilidad de, pero no es la certeza. ¿Cuáles son las ventajas de tener un riesgo poligénico? Bueno, prevención proactiva, permite intervenciones antes de que aparezcan los síntomas. Medicina personalizada, las recomendaciones son específicas para el perfil del individuo. Identificación temprana, puede detectar riesgos en personas que parecen estar saludables. Bueno, ahora vamos a ver, estuvimos hablando de variantes patogénicas. Las variantes, que son cambios en la secuencia nucleotídea, que son cambios permanentes, tienen diferentes efectos. Entonces, el Colegio Americano de Genética Médica y Genómica desarrolló una serie de directrices para la clasificación de las variantes genéticas con el objetivo de estandarizar su interpretación. Estas directrices se utilizan para evaluar el significado clínico que tienen estas variantes detectadas en los genes asociados a enfermedad. Estas variantes se clasifican, según el colegio, en 5 categorías. Patogénicas. La variante, ¿cuándo es patogénica? Cuando consideran que es patogénica. La variante es responsable de causar la enfermedad. Existe suficiente evidencia científica que respalda su efecto negativo en la función génica. Por ejemplo, una variante patogénica es una variante en el gen BRCA1 asociada con interrumpir la reparación del ADN. Luego tenemos las variantes probablemente patogénicas. Hay fuerte evidencia de que la variante es causante de la enfermedad, pero no es concluyente. Puede requerir estudios adicionales para confirmarlo. Ejemplo, una variante rara que se encuentra en pacientes con enfermedad, pero que aún no ha sido completamente estudiada. Después tenemos de significado incierto, las US. No hay evidencia suficiente para clasificarla como patogénica o benigna. Puede ser una variante rara o poco estudiada. Una mutación detectada en un gen de relevancia clínica, pero sin datos funcionales disponibles. Esta US, con más estudios futuros, puede pasar a benigna o puede pasar a patogénica. Luego tenemos las probablemente benignas. La variante es poco probable que cause enfermedad, pero la evidencia no es completamente concluyente. Ejemplo, una variante frecuente en poblaciones sanas sin evidencia de asociación con la enfermedad. Y luego tenemos las benignas. La variante no causa enfermedad, existe suficiente evidencia científica para respaldar su falta de impacto en la función génica. Ejemplo, un polimorfismo común presente en múltiples poblaciones sanas. ¿Qué criterios utilizó el colegio para clasificar las variantes? Bueno, múltiples criterios para determinar el significado clínico de una variante. Y estos se agrupan en categorías de evidencia. Evidencia fuerte. Por ejemplo, PBS1. Variante que provoca pérdida de función en un gen donde esto se ha asociado claramente con la enfermedad. Evidencia moderada.
Por ejemplo, variante en un dominio funcional crítico del gen, variante ausente o con frecuencia extremadamente baja en las bases de datos de población general, variante en trans para enfermedades recesivas, variante en regiones repetitivas o alteraciones en el marco de lectura. Esto es a modo para que ustedes sepan qué criterios tomó el Colegio Americano para clasificar las variantes en benigna, probablemente benigna, incierta, probablemente patogénica y patogénica. Evidencia, lo que ellos llaman evidencia fuerte es ver que la variante provoca una pérdida de función en el gen, donde se ha asociado claramente con la enfermedad. Eso es una evidencia fuerte. Evidencias moderadas de que tenga baja frecuencia poblacional, que no se haya encontrado en las bases de datos de población general, que la variante esté en un dominio funcional crítico del gen. Evidencia soporte. Variante que afecta, por ejemplo, tenemos una variante que afecta el mismo aminoácido que una variante previamente descrita ya como patogénica. Entonces hay un cambio en el mismo punto con otro aminoácido, pero que está afectando el mismo lugar que ya tenemos de otra variante que previamente ya está descrita como patogénica. Otro indicio, otra evidencia es que esa variante viene segregando en la familia justo con los miembros que están afectados, que tienen la enfermedad. Predicción del impacto funcional de ese cambio a través de herramientas bioinformáticas. Y evidencia de benignidad, variantes en un gen que está asociado a enfermedad recesiva, pero que no se correlaciona con el fenotipo heterocigota. Alta frecuencia, una variante con alta frecuencia poblacional general es inconsistente con una enfermedad monogénica. Entonces son distintas variables que toma la CMG para poder clasificar en esta variante es patogénica, incierta, benigna, probablemente benigna. Una de las herramientas útiles en la predicción para la clasificación son las bases de datos de poblacional como GenoAD y 100.000 genomas que ayudan a evaluar la frecuencia poblacional de la variante, GenoMAD y 1000 genoma, bases de datos de enfermedades como ClinVar, Human Gene Mutation Database, y la predicción bioinformática, ¿no? Como hay distintos software y metas predictores que permiten estimar in silico, o sea, con la computadora, el probable efecto que tendría la variante. ¿Qué se hace cuando se encuentra una variante patogénica y probablemente patogénica en una persona? Se la trata. En las probablemente patogénicas se la considera como una patogénica. Entonces, es una información relevante para el diagnóstico, el tratamiento y el manejo del paciente. Y puede incluir pruebas genéticas familiares para ver de su entorno familiar quiénes son portadores de la misma variante patogénica y quiénes no. Las variantes GUS, las inciertas. Bueno, estas variantes GUS, como son inciertas, no se toman decisiones terapéuticas sobre el paciente si no hay más evidencia. Lo que se trata es, en lo posible, de estudiar la familia y ver si esa variante US siempre viene segregando con la presencia de la enfermedad y requiere investigación adicional y seguimiento, pero no se toma ninguna decisión, ni conducta, ni decisión terapéutica con una GUS. Con las benignas y probablemente benignas no tienen impacto clínico, por lo tanto no se consideran en el manejo del paciente. Bueno, este es un estudio publicado en Nature hace años atrás, donde los investigadores, gracias a la nueva tecnología de Next Generation Sequencing, pudieron estudiar el genoma de una serie de ADN tumoral correspondiente a 38 tipos diferentes de cánceres. Lo estudiaron. Lo que los investigadores lo que hicieron es trazaron la aparición y la acumulación a lo largo del tiempo de las alteraciones genómicas en el ADN tumoral
por NGS, o sea, se establecieron la cronología de la aparición de las variantes genéticas puntuales, es decir, trazaron el mapa de evolución del genoma del cáncer. Gracias a las tecnologías de nueva secuenciación. En este estudio, fue un estudio internacional, los investigadores usaron la secuenciación del genoma completo para trazar mapas de alteraciones que con mayor frecuencia determinaban 38 tipos diferentes de cáncer. Entonces, el estudio logró determinar con exactitud el momento en que ocurren muchas de estas alteraciones, unas con respecto a otras y en el orden cronológico durante años o décadas. Los encargados del estudio consideran que estos mapas de evolución ofrecen la oportunidad de identificar cánceres mucho antes de lo que es posible en la actualidad y mucho antes del diagnóstico.